Entonces, un nuevo tipo de... Vamos a intentar, o vamos a dar los fundamentos para poder expresar las leyes de la mecánica, las leyes de Newton con las que hemos estado trabajando, de una forma diferente, equivalente pero diferente, ¿no? Esas van a ser las ecuaciones de Lagrange, que tenéis en el tema 7 del Taylor. ¿Cuál es el fundamento que hay en las ecuaciones de Lagrange? Es lo siguiente, se trata de algo más amplio, mucho más amplio, que es lo que se conoce como problemas variacionales. O sea, el cálculo es lo que se conoce en física y en matemáticas, el cálculo de variaciones o variacional. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, darle el fundamento para poder luego, a continuación, expresar de una forma equivalente, más cómoda en muchos problemas que tienen geometrías no tan sencillas. Ya os habéis dado cuenta, ¿no?, que hemos visto una serie de problemas que en principio son sencillos, pero ya la geometría nos ha llevado, pues, por ejemplo, ¿no?, en las coordenadas polares, expresar la aceleración en coordenadas polares o polares esféricas, nos llevaba a situaciones que eran un poco ya... Y eso que los problemas en sí no eran difíciles, no eran complicados. Entonces, lo que nos va a permitir precisamente el cálculo variacional es expresar las leyes de Newton aprovechando cómo son la geometría de cada uno de los problemas de una forma que las ecuaciones del movimiento, que es lo que buscamos, ¿os dais cuenta? Nosotros buscamos las ecuaciones del movimiento, que nos salga de una manera más sencilla o más rápida. Bien, ¿qué tipo de problemas en general se trata en el cálculo de variaciones? Pues lo mejor es poner ejemplos. El ejemplo más sencillo es el siguiente. Nosotros estamos en un plano, el plano XY, plano de la pizarra, el plano de la pantalla, o sea, en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la curva que une dos puntos? O sea, si yo quiero llevar un cuerpo desde el punto 1 al punto 2, ¿cuál es la curva que tiene que seguir ese cuerpo para que la distancia que recorra al moverse de 1 a 2 sea mínima? ¿Entendéis la pregunta? O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, anda, pues, curvas, o sea, formas de ir, caminos de ir de 1 a 2 hay infinitos en el plano. O sea, que uno sería este, por ejemplo, ¿no? Este. Naturalmente, la respuesta ya la tenéis en el cerebro, la correcta, además en este espacio euclidio, que es, hombre, va a ser, Miguel, la línea recta. Pero si yo os digo, me lo tenéis que demostrar. ¿Entendéis el problema? Es decir, anda, y uno se encuentra, cuando uno piensa en este problema, en matemáticas no habéis visto cálculo de variaciones. O sea, por ejemplo, esto que acabo de decir yo no os lo han planteado, ¿no? Eso pienso. Bueno, es muy importante. O sea, que lo veáis alguna vez. Y es bonito el problema, ya digo. Uno se encuentra y realmente le han pillado en frío, decir, ¿y ahora cómo demuestro yo que la recta es? Hay que demostrarlo matemáticamente. Bueno, tendremos, claro, uno dice, para demostrarlo, en principio uno diría, tengo que coger cada una de las curvas y comparar. Entonces, claro, pero ahí uno ve la imposibilidad de decir, ¿cómo voy a comparar frente a un número infinito de curvas posibles? No es posible eso, no. Entonces, tengo que lograr una herramienta matemática que me extraiga, que me dé como resultado cuál es la curva, ¿sí? La recta es una curva también, que cumple esa condición. Uno diría, bueno, vaya problema más tonto, vamos a perder mucho el tiempo en esto. Quizás, no para una demostración, para una cosa que yo creo que es evidente, pero ahora pensad un poquitín cómo las cosas pueden cambiar en el mismo tipo de problema. Ahora imaginaos que nos encontramos, y es la verdad, nos encontramos en la superficie terrestre. Por ejemplo, queremos volar de Madrid a Nueva York. ¿De acuerdo? Una esfera, una superficie esférica perfecta, no penséis nada raro. Y nos preguntamos, bueno,
la compañía aérea, por supuesto, quiere gastar cuanto menos combustible mejor para tener más ganancias, eso es evidente. Entonces el criterio es naturalmente que la distancia que recorre el avión, me estoy olvidando, por supuesto ahí hay factores que habría que tener en cuenta, en la trayectoria que es cómo son los vientos en determinada altura. Por cierto, eso, la trayectoria, esa, teniendo en cuenta esos factores, también se determina con el cálculo variacional. Pero ahora estoy simplificando al máximo. Digo, bueno, es simplemente, tengo que ir de Madrid a Nueva York. Pues por supuesto quiero encontrar la trayectoria para la cual la distancia que vaya a recorrer es mínima. Lógico, ¿vale? ¿Y ahí cuál es? Esa curva. Ahora, hombre, uno diría, no, no, tú no puedes atravesar la superficie esférica. Estás en dos dimensiones. Es un problema también de dos dimensiones. Esta es una superficie plana, la recta, pero en una superficie curva, con esa curvatura, en una esfera, ¿cuál es? A lo mejor ahí lo llegáis a saber también. Hombre, mientras que la recta es evidente, la otra, bueno, la otra puede que os la hayan contado, puede que no. Uno podría cometer un error, que es como estamos acostumbrados a ver la representación de la Tierra en un plano, esa proyección de Mercator, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de proyecciones que todas tienen distorsiones, en particular esa, lo que vemos es que está muy distorsionado que los polos, por supuesto, están al máximo. Hay otro tipo de representaciones que intentan, pues cada una son representaciones matemáticas, lo que es como representas una superficie esférica en una superficie plana. Es imposible que no haya una distorsión matemáticamente. Ese es otro problema de geometría diferencial. Bueno, estaba diciendo, hombre, uno si está viendo la Tierra así y he escogido Madrid y Nueva York porque se encuentran a la misma latitud, por ejemplo, por aquí tendríamos, ¿no? Por aquí Nueva York y por aquí pues tendríamos, ¿no? Tenemos aquí Madrid, vamos a ponerlo a la misma altura, 40 grados de latitud norte, ¿no? Y uno lo ve en una representación plana, pues aquí tendríamos, aquí tendríamos, ¿no? Tendríamos por aquí, a la misma altura, Madrid, Nueva York, y aquí tenemos Madrid. Y ahora uno se dice, bueno, pues ¿qué trayectoria tiene que seguir el avión? Si uno mira el mapa aquí, va a cometer el error de decir, bueno, pues entonces, naturalmente la trayectoria tendrá que ser a lo largo del paralelo que pasa por las dos ciudades, es decir, esta trayectoria, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo el cuerpo, y si alguno habéis volado a Estados Unidos o a Norteamérica, sabréis que la trayectoria no es esa sobre el mapa, sino que es una trayectoria que va hacia el norte. Pues, depende de dónde salgas en Europa, puedes llegar a pasar por Groenlandia, que está al norte. Es decir, que sobre el mapa es una superficie, es una curva que no es no es una recta sobre este mapa. Entonces, ¿sabéis cuál es la trayectoria real? La que sigue, bueno, la de arriba, pero digamos describirla. Es la curva que resulta de la intersección del plano que pasa por Nueva York y Madrid y por el centro de la Tierra con la superficie esférica. He dicho dos, ¿no? Es una curva, la estoy expresando como intersección de dos superficies. Un plano, esa curva se le llama mayor, es naturalmente del mismo estilo que la del ecuador. Es decir, es como si fuese entre comillas, un ecuador. Esa es la trayectoria para la cual la distancia recorrida es mínima, hombre, siempre y cuando vayas en este sentido y no des la vuelta todo a la Tierra, que esa, digamos, sería la continuación de la curva, es una circunferencia de radio, el radio terrestre. ¿Entendéis? Bueno, ese es el resultado. Ahora uno diría, hay que llegar a esa curva. Bueno, ese es el mismo problema. O podemos complicarlo más. Es decir, yo ahora nos pide una empresa que diseñemos el trayecto de una nueva vía de ferrocarril desde León hasta Oviedo, por ejemplo, lo que queráis. Pero ahí naturalmente también tenemos que tener en cuenta los factores que juegan un papel ahí. En principio uno diría que la distancia recorrida sea la mínima, para tener que gastar menos en obra, en mover tierra, Hay más factores, por supuesto, ahí abro paréntesis,
Uno es cuánto cuesta el terreno. Entonces, cuidado, eso de cuánto cuesta también se puede meter en el problema que vamos a ver de variacional. Tú cuantificas y entonces estás como ponderando la trayectoria de alguna manera, o puedes decir también, puedes tener en cuenta en ese problema las dificultades de que los trenes, si es un AVE, uno de alta velocidad, ahí pues no sé si pueden superar más de un 2% de inclinación. No me acuerdo, una vez lo leí. Porque si no, claro, naturalmente las máquinas que tienen que utilizar tendrían que tener mucha más potencia. Entonces está limitada la... Entonces ahí también jugaría un papel eso. Pero imaginaos que el único papel que busca, el único factor que juega un papel es buscar la distancia mínima. Claro, pero ahí tenemos la topografía, ya no estamos en una superficie esférica, sino que tenemos las montañas, los valles. Encontrar la trayectoria que hace que la distancia recorrida sea mínima, ahí ya no podéis decirme que es una recta, aun pensando que podemos ya en ese caso estar otra vez en el problema de un plano. Estamos sobre la superficie de la Tierra, tan cerca un punto de otro que podemos considerar otra vez un problema en el plano XY. ¿Entendéis? Claro, ¿qué vais a hacer? Coger el mapa y decir, ¿no? Trazar a mano y decir, bueno, pues yo creo que por aquí y calcularlo, yo creo que por aquí y calcularlo. ¿Entendéis? Necesitáis un método físico-matemático que os dé la trayectoria. Una. Hombre, a lo mejor hay más de una solución, pero en principio, una única solución. O sea que el problema es bonito. O, otro problema. Estamos hablando de problemas que han ocupado a las mejores cabezas desde hace siglos. El problema que vamos a tratar en detalle, uno de estos parecidos, es el que se llama el braquistocrono. Con ese pues estuvieron jugando, iba a decir, en una competición muy sui generis, entre Newton, Leibniz, Bernoulli y los hermanos, más de uno. Es decir, es un problema, vamos a tratar hoy un problema que es un problema dentro de los problemas clásicos de la física. En las matemáticas es un clásico dentro de los clásicos. Un problema tan importante que sí creo conveniente que cualquier alumno de ingeniería de vuestro nivel haya por lo menos oído hablar de él. Es el braquistocrono. Lo dice la palabra braquistocrono. Braquistos, braquisto y crono. Crono es tiempo en griego y braquisto es mínimo, o sea, uno busca el tiempo mínimo en ese problema. Pero bueno, un poco más adelante. Necesitamos entonces intentar solucionar problemas de este tipo, que es buscar mínimos algo. En general será buscar máximos, mínimos, puntos de inflexión. Bueno, lo de puntos. Realmente no son puntos, sino lo que vamos a buscar son trayectorias, son funciones que hacen algo mínimo, máximo o estacionario. En general vamos a buscar funciones, curvas, trayectorias que hagan estacionaria algo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es ese algo? Pues por ejemplo la distancia recorrida o el tiempo. Quería poner otro ejemplo aparte del braquistocrono, que es la trayectoria que sigue la luz. Fijaos si es antiguo. Les preocupaba mucho lo de la óptica, les gustaba mucho, a Newton en particular, por ejemplo. ¿Cuál es la trayectoria que sigue un rayo de luz? Que pasa por un medio. Y ese medio resulta que tiene un índice de refracción que no es constante. O sea, que el medio no es uniforme, no es homogéneo. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? Y ahí no es una recta, sino otra vez nos encontramos con algo que tenemos que minimizar, que es el tiempo. La luz, Fermat propuso el principio de Fermat, que es la luz va a seguir una trayectoria para la cual el tiempo que tarda en ir desde un punto hasta otro es mínimo. Esa es la curva. Cuando vayáis en verano por la carretera con el coche, uno de esos días que sacude el sol de lo lindo, ¿no? Y la carretera está caliente, la superficie muy caliente, el aire justo encima en contacto con la carretera está a una temperatura increíblemente alta, si subís a 2 metros, o sea, va descendiendo, está muy caliente, por el contacto del suelo, claro, se ha calentado tanto. Entonces uno mira a lo lejos en la carretera y ve agua, bueno, no ve el agua, lo que está viendo es el cielo azul, es el espejismo, o sea, que los espejismos no hace falta irse a las películas, al desierto, los veis cada verano si vais por una carretera, cuando hace calor y da bien el sol. Ese azul es el azul del cielo, no el azul del agua. Entonces, curioso,
Uno está mirando hacia abajo, ligeramente, hacia el suelo, y lo que está viendo es el cielo que está arriba. Claro, los ojos, el rayo de luz cuando te llega a la retina, tú estás mirando en la dirección que es tangente a la trayectoria que sigue la luz. Y en ese momento la tangente a la trayectoria es hacia abajo, no hacia arriba, que es lo que uno se queda así como diciendo, ¿y cómo es posible? Porque la luz está siguiendo una trayectoria que no es rectilínea, sino una curva se va curvando. Si nosotros nos encontramos aquí, esta es la carretera, el sol está aquí dando fortísimo, el suelo está muy caliente. Claro, lo que haga que esté caliente, lo que hace es que el índice de refracción del aire cambie con la altura. Y entonces el rayo lo que hace es una cosa como esta, y se curva. ¿Sí? El tiempo que tarda la luz en recorrer un fotón desde el sol, por así decirlo, hasta nuestros ojos, es mínimo si sigue esta trayectoria y no una recta. El índice de refracción precisamente se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. Pues, o sea, ese problema en óptica tiene digamos, uno tiene que diseñar aparatos objetivos, está utilizando un principio variacional para lograr la solución a su objetivo. En el diseño. Vamos a cogernos el caso más sencillo primero, el ejemplo, que es el del plano, es decir, que vamos a demostrar que la curva que une dos puntos en un plano, la curva cuya distancia es mínima en un plano es una recta. Entonces nos encontramos aquí, el eje Y, el eje X. Punto 1, punto 2. Primero necesitamos, para una curva cualquiera, evaluar cuánto es la distancia. Vamos a llamarla S. S es la distancia recorrida al moverme de 1 a 2 por una curva, por ejemplo, por la curva C. Entonces yo diré, ¿cómo voy a poder? Esto ya lo hemos hecho, conmigo ya lo... ¿Cuándo lo habéis hecho, lo del cálculo de la distancia recorrida? Pues cuando veíamos la trayectoria dentro, ¿no? Por ejemplo, en el aire, y no hemos estado estudiando ese caso en detalle, os decía, ¿cuál es la trayectoria, la distancia recorrida por el proyectil en el aire? Y lo calculábamos. Pues ahora nos volvemos a encontrar otra vez en la misma situación. Yo divido, lo que hago es dividir el camino en trozos infinitesimales, en segmentos rectos, entre comillas, infinitesimalmente pequeños. Cada uno de ellos, por ejemplo este, al moverme desde este punto a otro infinitesimalmente cerca, estoy recorriendo una distancia diferencial de S. Claro, me estoy moviendo sobre el eje X, un diferencial de X, y sobre el eje Y, un diferencial de Y. De tal manera que entonces diferencial de S es, evidentemente, Pitágoras, diferencial de X al cuadrado, la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Diferencial de X, diferencial de Y. Esto es lo que hacíamos, ¿no? Es lo que necesito. Bien, y ahora necesitamos sumar. Sumar significa que tendré que integrar desde 1 hasta 2 por el camino de C que estoy siguiendo. Supongamos por un momento que me dan cuál es la forma explícita de esa curva. Ya sé que el objetivo es hallarla. Por un momento, supongamos que yo conozco esa curva. Por cierto, ¿cómo la puedo conocer? Bueno, de varias maneras. Todas son equivalentes. Una sería, por ejemplo, decir cómo es Y en función de X. Otra sería cómo es X en función de Y. Voy a poner otra letra. U otra forma. Estas serían las formas explícitas, ¿no? Explícitas. Pero podría también dar la forma paramétrica. Imaginémonos, no voy a utilizar la letra T por una razón, no quiero que creáis que es el tiempo, es un parámetro. Yo estoy dando la forma paramétrica de la curva U. Entonces necesitaría X en función de U e Y en función de U. Esta sería una forma también que, además en mecánica, conmigo, pues tiene
mucha más aplicación la forma paramétrica. En muchos casos es más fácil trabajar con ella que con la forma explícita. Pero bueno, hoy, por ejemplo, vamos a cogernos una de las de arriba y luego, si queréis, también una paramétrica para ver cómo es el resultado. El resultado al final tiene que ser equivalente, no puede haber cambios. Muy bien, estupendo. Supongamos que yo me cojo esta forma, y en función de x. Entonces tendré que diferencial de s, puedo dividir todo por diferencial de x, y tendría diferencial de x al cuadrado. Esto no es la derivada segunda, es la diferencial de y dividido por diferencial de x al cuadrado. Todo ello es diferencial de x. Bueno, esto es naturalmente 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Voy a utilizar primas para denotar las derivadas de una función, no el punto, porque el punto lo guardo siempre, lo reservo para derivadas temporales, cuando estoy explícitamente tratando con un parámetro que es el tiempo. Entonces aquí es mejor utilizar la prima. Entonces ahí estoy poniendo la derivada de y con respecto a x y prima al cuadrado, todo ello por diferencial de x. Y ahora sí puedo evaluar la integral. S me daría desde 1 hasta 2 por c. Tenemos esta integral. Y lo que buscamos es, ahora el problema de decir, vale, si tú tienes y en función de x, hallas la derivada, realizas la integral con los límites de integración correspondientes y ya está, tienes un valor. Podrías hacerlo un número, si pudieses, hacerlo un número infinito de veces y comparar. Ahí es donde nos encontramos, pero yo no puedo, no tengo toda la vida para hacer eso, sino tengo muy poco tiempo. Entonces nos encontramos ahora, es un problema equivalente, a ver si os dais cuenta, al que ya conocéis, de buscar máximos, mínimos y puntos de inflexión en una curva. Fijaos, ahora el problema es diferente, ahora es buscar funciones que hacen mínimo, máximo o estacionario una integral. La equivalencia es, os dais cuenta, en un caso estáis buscando puntos, es decir, si a mí me dan la función h de x en una variable, ¿no? Esta, la estoy dibujando, y me preguntan hallar los máximos, los puntos máximos, mínimos, o sea, donde la función es máximo, mínimo o puntos de inflexión. Diría, claro, ¿cuál es la condición? Uno tampoco puede, sí, visualmente uno puede decir, pues aquí tengo un máximo, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo, aquí tengo un mínimo relativo, ¿no? Ya, pero a la hora de la verdad tiene que resolver una ecuación. ¿Y la ecuación cuál es? Naturalmente, la relación matemática es que la pendiente en esos puntos de la curva es 0. Es decir, hay que resolver, uy, que estoy utilizando h. Y esto te da esos puntos, el 1, el 2, el 3 y el 4, en particular, te da esos puntos. Es una ecuación cuyos resultados son puntos. Son puntos. Bueno, para ver, por cierto, si son máximos, mínimos o puntos de inflexión, tendríamos que evaluar la derivada segunda y ver cómo es el signo, si es positivo, entonces tendríamos un mínimo, ¿no? Tendríamos, si es negativo, un máximo, y 0 sería punto de inflexión, es decir, que tendríamos que darle otra vuelta de tuerca, otra evaluación. Pero bueno, quedémonos en el nivel de buscar todos en conjunto, máximos, mínimos y puntos. Entonces, esta es la ecuación que necesitamos resolver. Ahora el problema es más difícil. El problema es, yo tengo una función, una integral, la que tenía antes, una integral que en general
para cualquier tipo de problemas con los que será de la forma, en este caso bidimensional, será una función, voy a utilizar f. Fijaos antes la expresión para que lo comparéis, que tenía aquí la raíz cuadrada, tenía esto, ¿no? Esta expresión. En esta expresión, fijaos la función que hay dentro de la integral, la llamo f mayúscula. ¿Qué me aparece? Bueno, me aparece una constante, bueno, me está apareciendo la función, la derivada de la función, con el tiempo. En general, pues me va a aparecer la función y, en función de x, y, voy a quitar me va a aparecer la derivada de la función, y también habrá problemas en los que explícitamente me aparezca la variable independiente. ¿Cuál es en este caso? X. En general tendré problemas en los cuales, dependiendo de lo que el problema físico que yo intente resolver, tendré que intentar hallar los máximos, mínimos, las funciones que hagan máximo, mínimo o estacionaria esa integral, en general. ¿Entiendes? Ahora no es buscar puntos, sino buscar funciones. No puntos de una función. Y es ahí donde radica un poco la dificultad. Simplemente quería lo que es la parte matemática. Ahora vamos a ver cuál es la condición que tiene que cumplir la función y resolver. Esa condición va a ser una ecuación diferencial. Otra vez. Y la tendremos que resolver. Una ecuación diferencial que habrá que integrar. Resolver es integrar. ¿Cuál es? Bueno, aquí tenéis, nos encontramos en el tema 6 del Taylor. Como siempre, es entretenido de leer. Incluso esta parte matemática que es un poco más áspera. Quiero indicaros dónde podéis encontrar el razonamiento. Yo no voy a perder nada más que unos pocos minutos en describirlo. Muy poco. No es mi objetivo es utilizar la herramienta. Pero sí me gustaría que, bueno, si tenéis realmente curiosidad, le echas, es muy poco, prácticamente son 2 caras, no hay más. Es intentar entender el problema. En este problema tan sencillo, de 1 hasta 2. Imaginaos que la curva para la cual esa integral es estacionario, en general, es esta, en negro. ¿De acuerdo? Por eso pone aquí right, correcto, esa es la solución. Imaginémonos que esa es la solución, ¿no? Y que otra curva, por ejemplo, esta punteada, pues naturalmente esa no va a darnos estacionario la integral. Por eso pone wrong, no es la solución. Ambas, naturalmente, tienen que pasar, cualquiera de ellas tiene que pasar por el punto inicial y el punto final, porque esas son las condiciones de contorno en el problema. Bueno, nosotros podemos crear una nueva curva, un nuevo camino, a partir del camino correcto, simplemente sumándole al camino correcto, pues una función que depende de x, para cada x, pues un diferente incremento. ¿Entendéis? Este eta de x no es nada más que el incremento, la diferencia entre la solución correcta y la nueva que no es correcta, que no es la solución. Es una función, porque naturalmente eta de x tiene que ser 0 cuando estamos en el punto 1 y 0 en el otro extremo, para que pase también esta curva por los 2 puntos, si no. ¿Eso lo entendéis? Es sumarle incrementos, pero claro, esos incrementos, depende de dónde te encuentres sobre la curva, tendrán un valor diferente. Es una función de x. Nosotros incluso podemos crear una familia de soluciones multiplicándole un parámetro alfa, que aquí le llama alfa, alfa por eta x. O sea que tenemos una nueva curva, que es y mayúscula, que creamos a partir de la solución que en principio será correcta, y de x, más un incremento. Ahora podemos evaluar la integral, o poner la integral, ¿en función de qué? Del parámetro ese alfa. Va a ser entonces, en nuestro problema, la distancia recorrida en función de ese parámetro alfa. Ya es una función.
Ya estamos otra vez en el problema de hallar máximos, mínimos y puntos de inflexión en una función de una sola variable. Tendremos que obligarle a que la derivada con respecto a esa variable sea cero y resolver. Si uno hace eso, y aquí viene la siguiente cara, si uno hace eso, la derivada de la función con respecto a alfa y obliga, claro, le aparecen la función esa incremento eta. Bueno, lo hace, fijaos, la derivada de s con respecto a alfa igual a 0. Esa condición tiene que ser verdad para cualquier, claro, para cualquier eta de x. Es decir, para cualquier elección del camino incorrecto. Si uno lo mete eso ahí y hace la integral por partes, que es lo que está haciendo aquí, pues entonces llega a que la integral, esa condición de que sea igual a 0, es esta expresión. Fijaos, ahora yo por las caras estáis diciendo, no es tan complicado, está perfectamente a vuestro alcance. ¿Entendido? Bien. Llegamos a que la condición de que la derivada de s con respecto a alfa sea 0 se transforma en esta integral. Pero eso tiene que ser cierto para cualquier elección de la función esa eta de x, para cualquiera. Si es para cualquiera, no queda más remedio que entonces esto tiene que ser 0 siempre. Y ahí es donde sale la ecuación. Es decir, se tiene que cumplir, y ahora lo voy a expresar con... Yo utilicé F mayúscula en vez de F minúscula. Por cierto, en mecánica, la integral va a ser lo que vamos a darle nombre a una integral que se llama integral de acción. Y lo que vamos a buscar es que la trayectoria que siguen los cuerpos en dinámica son tales que la integral de acción es estacionaria. Ese es el principio variacional, adelantándome un paso para que veáis cómo... Eso lo pone el capítulo 7. Bueno, o sea que teníamos que S iba a ser una función que depende de I, en este caso sencillo, de X. Esta es la función. S es estacionario si se cumple la siguiente ecuación condición, que es, que ahora es, digamos, la memoria. ¿Qué hace acordarse de esta ecuación? Que recibe esta ecuación el nombre de ecuación de Euler-Lagrange. O ecuaciones, si hay más, si es en más dimensiones. ¿Qué es lo que hace aprendérselo? La práctica. O sea que yo no, digamos, no recomendaría que os la aprendáis de memoria simplemente mirando la ecuación, porque la probabilidad de que se equivoque uno a la hora de la verdad, es decir, al resolver un problema, es altísima si uno no ha probado antes. Es decir, que yo me la aprendería precisamente intentando hacer problemas. La primera vez cuesta un montón, si es que sale algo, ahí es donde surgen las dudas, en el segundo ya uno va limando, y cuando uno ha hecho ya varios problemas, ya es que no necesita la memoria porque de haber luchado con él varias veces, queda grabado a fuego en la cabeza. Bueno, entonces tendríamos en este caso que evaluar, o se tiene que cumplir, que la derivada parcial, fijaos que depende, por así decirlo, eso que tenemos dentro de la integral, esa expresión, esa función depende, nos va a aparecer y nos aparece x. Entonces tengo que hacer la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso, si f hace la integral estacionaria, tiene que ser igual a la derivada total con respecto a la variable independiente x, ¿de qué? De la derivada parcial de f con respecto a y'. Bueno, en el libro os pasa el término a la izquierda restando igual a 0. Esto es lo que se tiene que cumplir.
en este caso. En mecánica, cuando tengamos S, la integral de acción, resulta que este término que vamos a tener aquí va a jugar un papel que va a ser el papel de una fuerza. Va a ser lo que se conoce como fuerza generalizada. Y el papel de esto que tenemos, fijaos que X, en ese caso va a ser el papel, X va a ser el tiempo, parámetro. Es decir, que va a ser la derivada temporal de ¿qué? Esto va a jugar el papel de lo que vamos a llamar un momento generalizado. Es decir, que ahí detrás lo que vamos a tener es una cosa equivalente a la conservación del momento lineal, a la conservación del momento angular, etc. Y en los problemas, si en un problema se conserva el momento lineal, al utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Lagrange, nos aparecerá explícitamente que el momento ese generalizado será, por ejemplo, el momento lineal. Bueno, pues vamos a verlo. Esto es un aviso, como diciendo, bueno, al final esto va a tener también un significado físico en mecánica. Vamos a cogernos el caso particular del que estamos tratando ahora al principio, la distancia, la curva que hace estacionaria la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Cómo es f? En nuestro caso, teníamos la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Tenemos que hacer lo primero, la derivada de f con respecto a y. Bueno, lo primero, el orden me da igual, eso, lo primero. Pero ¿qué ocurre en este problema? Anda, mira qué bien. ¿Aparece y explícitamente en f? No. Aparece y', ahí es donde viene el momento de la verdad. Si uno no se ha entrenado, ahí metería probablemente la pata. Porque uno dice, sí, yo estoy viendo y, no, estás viendo y', no y. Estás viendo la derivada de y con respecto a x, no estás viendo y de x. Por lo tanto, en este caso, en este problema, en otros, por desgracia sí nos aparecerá y explícitamente, pero en este no. Tenemos que esto es igual a 0. Bueno, necesito evaluar, normalmente, lo que uno busca en los problemas en mecánica es trabajar con unos coordenadas, unos parámetros, coordenadas que vamos a llamar coordenadas generalizadas, para las cuales, a ser posible, tengamos cosas como estas. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que la fuerza generalizada es 0, eso quiere decir que tendremos un principio de conservación que será que el momento generalizado asociado a esa fuerza generalizada es constante. Y eso siempre simplifica los problemas, aquí también, un montón. Bueno, necesito ahora evaluar la derivada parcial de f con respecto a y'. Sí, aquí y' aparece explícitamente, por lo tanto, ¿cuál va a ser la derivada? Bueno, puedo aplicar aquí la regla de la cadena, tengo la raíz cuadrada, entonces tendré aquí un medio de 1 más y' al cuadrado elevado a menos un medio por 2y'. Bien sencillo. Esa es la derivada de esa expresión, que es muy sencilla con respecto a y'. El medio, el 2 se me va, es decir que tendré y' dividido por 1 más y' cuadrado raíz cuadrada. Ahora necesitaríamos derivar la derivada total de esta expresión. La derivada total significa que ahora me tengo que fijar dónde me aparece y, dónde me aparece y' y dónde me aparece x, porque es la derivada total, no la derivada parcial. Entonces tengo la derivada total con respecto a x de esta expresión. De toda esa expresión. Ya veréis cómo no va a ser necesario en este problema, pero aún así lo quiero hacer explícitamente. Si yo tuviese que hacer esta derivada, ¿dónde me aparece x? Aquí dentro y aquí dentro.
como un producto, una división. Es decir, que tendré que hacer la derivada del numerador, o la derivada del primer término. ¿Cuál es la derivada de y' con respecto a x? Y'', ¿no? Si y' es la derivada de y con respecto a x, derivar otra vez es la derivada segunda. Todo ello por el término este sin derivar. 1 más y' cuadrado elevado a 1. Más y' sin derivar por la derivada de 1 dividido por 1 más y' cuadrado elevado a 1/2. ¿Eso cuánto es? Pues va a ser menos 1/2 por 1 más y' cuadrado elevado a menos 3/2 por, estoy aplicando la regla de la cadena, 2 y' y segunda. Por eso os digo, aprendérselo de memoria, por muy bien que tengáis la memoria, os va a llevar, si no probáis, a errores. Es muy fácil equivocarse. ¿Entendéis? Bien, tendríamos esta expresión. Aquí el 2 también con el es negativo, nos quedaría entonces la expresión correspondiente. ¿Alguna duda en el cálculo que he hecho ahí? He aplicado la regla de la cadena, derivar con respecto a y' y luego la derivada de y' con respecto a x. Y ya está. Y esto, lo que nos dice la condición, la ecuación de Euler-Lagrange sería que todo esto tiene que ser igual a 0. Toda esta expresión igual a 0 es la ecuación de Euler-Lagrange. Es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Lo veis? ¿Por qué digo de segundo orden? Me aparece hasta ahí segunda. Es decir, que resolver, porque ahí la incógnita es y de x, que es lo que buscamos. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Resolverla es integrar dos veces. Cada vez que integras tienes una constante de integración. Esas constantes de integración, ¿cómo se determinan? O sea, ¿quién me va a dar? Resolver es integrar eso. Si me aparecen dos constantes, ¿cómo determino el valor de esas constantes? Para el caso particular del problema, a mí me dan, claro, las condiciones de contorno. Que pase la curva por el punto 1 y el punto 2. Las constantes se determinan forzando a que y de x pase por los puntos 1 y 2. Bueno, ahora el problema es, claro, naturalmente, resolver eso, iba a decir. Bueno, es necesario en este problema hacer, ¿no? Porque si os habéis dado cuenta, es más sencillo. Si toda esta expresión es 0, es decir, en la ecuación menudo latazo ese ruido. Si todo esto es igual a 0, ¿cuál es la conclusión? Que naturalmente la derivada de f con respecto a y' es constante. Lógico, ¿no? Es decir, que hacer esta operación era una tontería, porque es derivar para volver a integrar y ya saber cuál es el resultado, que es, te tiene que dar 0. ¿Lo entendéis? Es un paso que nos podemos ahorrar. Y naturalmente, ir directamente a por esta ecuación. Esta ecuación es equivalente a la anterior. Son dos ecuaciones que son equivalentes. En nuestro problema en particular, ¿cuánto era la derivada de f con respecto a y'? Teníamos que era y', ¿no? Dividido por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrado, si no recuerdo mal. Teníamos esa expresión, ¿verdad? Esto es constante. Eso sí,
si no me equivoco, ¿no? No, creo que no. Eso quiere decir, vamos a llamarla la constante C, que esto sea igual a C. Claro, todavía no preguntáis, ¿y esa constante cómo la determino? Porque yo estoy utilizando una letra, por supuesto, con las condiciones de contorno la podré determinar. Bueno, pero yo pongo, es una constante, luego me ocupo de cómo la hallo. Eso quiere decir que operando tendré I' igual a C, 1 más I' cuadrado. No he hecho nada más que pasar una cosa de un lado al otro. Si elevo al cuadrado, C cuadrado I' cuadrado. Bueno, C cuadrado es también una constante, es decir, que puedo utilizar otro nombre a esa constante que yo llamaba C al cuadrado, pues puedo darle otro nombre. Puedo llamarla, ¿qué queréis? K. No, es que no... K, pues nada. Una K. Pues K, constante. Bien, eso quiere decir que si sacamos factor acá tendríamos... O sea, I', perdón, I' cuadrado, tendríamos, lo paso al otro lado, 1 menos K, no, menos I'. Si sigo operando, tendré que I' cuadrado es K dividido por 1 menos K. Eso quiere decir que todo esto, si K es una constante, todo esto es constante. Es decir, que I' al cuadrado es constante, lo que implica que I' es constante. Anda, ¿y cuál es el significado de la derivada de I con respecto a X? Esa es la pendiente. Es constante, es la misma en todos los puntos. ¿Y qué curva cumple que su pendiente en todos los puntos de la curva sea el mismo valor? La recta. Fijaos que al integrar uno dice, vale, tengo la pendiente, que está en función, como veis, de esas constantes k y, ¿no? Tendríamos la raíz cuadrada de k dividido por 1 menos k. Si vuelvo a integrar, o sea que todo esto lo voy a llamar otra letra. Vamos a llamarlo, ¿qué letra utilizo a la raíz cuadrada? M. Donde M. Entonces tendríamos es decir, que esto es cierto, es decir, que I2 menos I1 igual a M por X2 menos X1, es decir, que tendríamos, pues, si lo pongo en general para un I, es decir, genérico entre, vamos a ponerlo genérico, entre el punto tendríamos entonces que I va a ser I1 más M por X más X1. La ecuación de la recta. M, fijaos que lo vamos a poder determinar obligando a que I de 2 es decir, que tendré que M recordad que era la raíz cuadrada de K dividido por 1 menos K. Es decir, que hemos llegado a que es una recta y la pendiente de esa recta la hemos obtenido de las condiciones de contorno del problema. Y problema resuelto. Ya acabáis de demostrar, o sea que ya ahora sí podéis con aplomo decir, tengo la demostración de que la curva que une, la curva para la cual la distancia mínima entre dos, la distancia entre dos puntos es mínima es una recta.
Bueno, ahora pensad cómo sería, es un problema del Taylor. Volvamos otra vez al problema de la esfera. Ahora necesitaréis crear, y ese no os lo voy a hacer yo, necesitáis hacer la misma, resolver el mismo problema, pero sobre la esfera, que es encontrar la curva de tal manera que la distancia recorrida sobre esa curva sea estacionaria. Digo estacionaria porque, bueno, a lo mejor las soluciones que os dan no es solo el mínimo, sino también otras cosas. Para eso necesitaréis, fijaos que aquí hemos buscado la función y de x hemos buscado ¿no? Bueno, en este otro problema, pues a lo mejor necesitáis utilizar coordenadas polares, esféricas, entonces a lo mejor necesitáis poner quizás una función r, os recuerdo, estamos sobre una esfera, el radio es constante, entonces el ángulo polar, θ, en función de φ, por ejemplo. Necesitaréis, en función de esto, ver cómo es diferencial de S. El diferencial de S sobre una esfera. Es muy difícil. Voy a hacerlo como una indicación, imaginaos que fuese polar, en coordenadas polares, haber utilizado mira qué bien, utilizar el mismo problema que hemos resuelto, pero en vez de utilizar coordenadas cartesianas, coordenadas polares. O sea, aquí teníamos x e y. El punto 2. ¿No? Entonces aquí tendré que utilizar, en vez de x e y, r y el ángulo θ. Y ahora el problema, ¿cuánto vale diferencial de S? Fijaos, si yo pongo aquí 1, lo amplío. Ese tramo, lo amplío aquí, ese tramo infinitesimal, lo amplío, voy a ponerlo, porque como es infinitesimal, como una recta, un tramo recto. Entonces, lo que está ocurriendo es que tú te alejas del origen una distancia. ¿Qué distancia te estás alejando? Diferencial de R. ¿No? Ahora estoy pensando en coordenadas polares. Me estoy alejando una distancia diferencial de R y estoy barriendo con respecto a θ. ¿Qué distancia es esta? Es un arco de circunferencia. Al ser infinitesimal, tendré R por diferencial de θ. Ya tengo el mismo problema, R y R, es decir, que diferencial de S será la raíz cuadrada de diferencial de R al cuadrado más R cuadrado diferencial de θ al cuadrado. Y de aquí, pues podéis poner, por ejemplo, utilizar, no sé qué están haciendo, R, por ejemplo, R en función de θ, ¿no? Entonces os aparecerá R, R' y θ será la variable independiente en el problema. Es decir, que tendríamos un problema en el cual me está volviendo loco. Está entrando en el cerebro, como en las películas de miedo, hay una alienígena que se está zampando las neuronas, las pocas que me quedaban. Bueno, pues esto os lo he hecho, os lo he puesto, no os lo he hecho, os lo he plasmado en coordenadas polares. Ahora tenéis que hacer el paso a coordenadas polares esféricas. Pero bueno, yo creo que interesante, no es difícil. Bien, pues a ver si lo lográis. Es un problema en el Taylor, no me acuerdo el número, lo siento. Bueno, una cuestión. ¿Y si lo hacemos con el ordenador? O sea, os recuerdo, necesito esto, en este caso en particular. Porque uno está viendo lo de las derivadas. Bueno, cuando en un ejercicio con papel y boli no queda más remedio que saber derivar, no queda más remedio. Pero si es con el ordenador hay que intentar
perder el menor tiempo posible. Entonces necesito que me haga este cálculo. Siendo f, por ejemplo, todo esto. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerle... Voy a hacer directamente la derivada. La derivada de la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí. De 1 más... Estoy diciendo con respecto a qué. ¿Ya tenéis? ¿No? Que he metido directa. Estoy haciendo la derivada de qué? De esa función. Y le estoy diciendo deriva con respecto a qué expresión. Con respecto a y'. Si yo lo que buscase naturalmente es, en este caso nos tiene que dar 0 en vez de y', 0, por supuesto. Y si yo buscase ahora la derivada fijaos, lo voy a poner en dos líneas, ¿no? Haz la derivada con respecto a x de la derivada parcial de la función con respecto a y'. Cómodo, ¿verdad? Podéis comprobar, por favor, que la expresión que saqué yo a mano es la misma expresión que tenemos ahí. Pero es más cómodo, ¿eh? Bueno, incluso puede llegar a ser bastante más cómodo. Voy a contaros un secreto, vamos, un secreto. Vamos a la documentación de Wolfram. Vámonos a, creo que estaba por aquí, por acá. Guías relacionadas. No, estoy en el cálculo, estoy operando. Y me dicen guías relacionadas. Bueno, expansiones en serie, cálculo discreto, análisis de Fourier, ecuaciones diferenciales, bueno, análisis vectorial. Anda la mar. Un paquete que es variacional. O sea, está dentro del programa, pero con una pequeña diferencia con lo que son las funciones normales, que es que estas no están precargadas. Es decir, lo tiene el programa, pero hay que decirle explícitamente carga las funciones que tiene ese paquete para poderlas utilizar. Es la única, ¿entendéis? Es como definiciones que yo tengo, es como un notebook que escriba yo, que hasta que no lo ejecute, donde tengo funciones que yo escribo, pero si no lo ejecuto no están a nuestra disposición, es lo mismo. ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, entre las funciones que vienen escritas aquí, anda la mar, pues tenemos las ecuaciones de Euler, tenemos la primera integral, las primeras esta es precisamente lo que hemos hecho nosotros. Las primeras integrales son la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a y'. Utilizar las ecuaciones, si yo quisiese en el problema en general, las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a cargarlo. Fijaos, necesito únicamente esta orden para cargar el paquete. Needs necesita, me voy a ir aquí y lo voy a poner para poderlo usar, si no, no lo tengo. Muy bien, ya está cargado. Y ahora
¿Qué le necesito dar? Bueno, si lo tenemos aquí, precisamente, el ejemplo, ¿no? ¿No veis que es el ejemplo que he utilizado? ¿Para qué voy a escribirlo más? Es decir, que tendríamos ahí mi ecuación de Euler. Ese es el resultado de simplificar las expresiones que teníamos anteriormente. Aquí veis ya un ejemplo que nos da idea de cómo vamos a poder resolver. Anda, otra vez nos encontramos con el problema del péndulo. El problema del péndulo simple lo vamos a poder también resolver desde el punto de vista de Lagrange variacional. Claro, lo único que necesitaremos saber es cómo crear esa función, o sea, cómo crear la integral de acción. La integral de acción dentro va a tener una función que se llama lagrangiano, y el lagrangiano se va a crear a partir de la energía cinética y la energía potencial en el problema. O sea que tendremos que tener claro únicamente cuál es la energía cinética en función de los parámetros, la energía potencial. Creamos el lagrangiano y es hallar la situación, cuál tiene que ser la trayectoria que va a seguir el cuerpo, va a ser tal que la integral de acción sea estacionaria. Mira qué bien, nos sale la ecuación del movimiento. Si yo quisiese utilizar en este problema madre mía. Necesito decirle esto. Me está diciendo cuáles son las dos. Fijaos, esta es la expresión que yo obtenía, salvo el signo, ¿no? Esa es la expresión que obtenía cuando la derivada de f con respecto a i'. Sí. Sí, a ver, vuelvo a repetirlo. Son funciones que ya están escritas en el programa, lo acabáis de ejecutar y lo tenéis, ¿no? Pero que para poderlas usar, o sea, el programa al abrirse carga los paquetes, carga las funciones, un montón de ellos. Ya por defecto, sin que vosotros... En el momento en el que hagáis 2 más 2 o cualquier operación, carga todo lo que... en el kernel. Pero hay paquetes que vienen sin cargar. ¿Por qué? Bueno, porque están en desarrollo, gran parte de ellos están en desarrollo y entonces, digamos, no quieren ponerlos como fijos porque hacen variaciones luego con el tiempo. Al programarlos, los refinan, ¿no? Y entonces no quieren, los dejan como así un poco aparte, un poco. Pero por supuesto están para usar, no están para... ¿Lo entendéis? Entonces, yo ejecuto esta orden, cargo las funciones que hay dentro del paquete y a partir de ese momento voy a la documentación, que como veis la tenéis ahí a la vista, y lo usamos. Es muy cómodo. Y por supuesto, por favor, me lo usáis. O sea, que estamos y haremos algún ejercicio aquí todavía en lo poco que nos queda del aula de informática. O fuera, pues... Sin más, no andéis creando vosotros, eso sí, a mano también entrenaros 1 o 2 veces con las ecuaciones de Euler-Lagrange porque también es necesario, si no, os lo hace el ordenador. Fijaos qué cómodo es. A partir de esto, lo único que tengo que cogerme en este caso es el resultado bien de Euler, lo que tenía anteriormente. Os juro que me está dando dolor de cabeza. Esta es, ¿no?, el resultado de poner, o sea, que la parte física sería darle esa información y lo demás lo hace la máquina. Me da una ecuación que es una ecuación diferencial. A continuación, ¿qué creéis? ¿Qué orden voy a utilizar en mecánica? N de Sol. Bueno, la numérica porque es normal, por si acaso no tiene solución exacta. Resuélveme esa ecuación diferencial con las condiciones
iniciales correspondientes. Bien, queda indicado y queda grabado aquí para los demás que no lo hice con vosotros, sois los únicos que... Por eso quería grabarlo. Vamos al problema, al ejemplo, que es por nuestro segundo problema, una aplicación de lo que acabamos de aprender en cálculo variacional. Vamos a preguntarnos por el problema de la curva en inglés. Este problema tiene 300 años, un poquito más. Y este problema, pues, lo discutieron o lo resolvieron o intentaron, fue una especie de competición, por así decirlo, entre las personas más inteligentes en aquel tiempo, es decir, Newton, Leibniz y Bernoulli, hermanos. Mucha gente intentó encontrarle la solución y la encontró a este problema. Si no me equivoco, históricamente creo que fue Bernoulli, uno de ellos, el que podéis verlo en Wikipedia. Bueno, ¿de qué trata? Lo primero hay que describir el problema. Lo dice casi las dos palabras en griego. Crono, que es el tiempo, y brachis, pues que es mínimo, es minimizar el tiempo. Entonces el problema trata de lo siguiente. Va a ser también en el plano. Tengo un cuerpo bajo la acción de la gravedad uniforme. ¿De acuerdo? Y ese cuerpo, pues de masa m, supongamos que lo tengo en reposo en el punto 1, parte del reposo. Desde el punto 1. Hombre, naturalmente, si no hay ninguna, olvidémonos del aire, todo, la trayectoria que iba a seguir está clara, no es una trayectoria recta, no va a caer una trayectoria rectilínea. Pero bueno, lo que buscamos no es que siga sino lo siguiente. Tenemos, para obligarle a que no sea una recta, vamos a utilizar un alambre. Es una bolita y la bolita está pinchada por el alambre, sin rozamientos. Y el alambre es flexible, de tal manera que yo puedo cambiar la forma del camino que va a seguir la bolita. Está obligada a seguir ese camino. Desde un punto 1 hasta un punto 2. Naturalmente, el punto 2 tiene que estar, pues, como mucho a la altura del 1 o más abajo. Si no, no llegaría, evidentemente. Pero bueno, si ponemos el punto 2 más arriba, tampoco sería un problema, porque entonces en vez de decir de ir de 1 a 2, diríamos de ir de 2 a 1 y liquidar. Pero bueno, como partimos de 1, tiene que estar hacia abajo. El alambre, pues por ejemplo, yo podría dibujar un alambre o darle forma al alambre de tal manera que la bolita tuviese que seguir esta trayectoria. Bajo la acción de la gravedad no hay roce. Podría haber rozamiento, el problema se podría complicar, pero ahora sin rozamiento. O podría darle otra forma al alambre, es decir, un número infinito de formas. Y ahora la pregunta que me hago es, ¿qué forma le tengo que dar yo al alambre para que el tiempo que tarda la bolita en ir desde 1 hasta 2 sea mínimo? Repito, ¿cuál es la forma, cuál es la curva, cuál es la trayectoria que tiene que seguir el cuerpo para que el tiempo que tarde desde ir desde 1 hasta 2 sea mínimo? Hombre, aquí ya comenté antes, el impulso natural, es decir, la recta. Bueno, tenéis en YouTube, en Internet tenéis un montón, este es un problema que tenéis películas, la gente lo pone, de experimentos con eso en particular. Esto tiene relación con el que tenía yo aquí guardado, que vi antes, pero
Un segundo. Tenéis un montón aquí ¿no? que hacen en el laboratorio precisamente eso, comparan. Este me gustó porque era muy corto, son 10 segundos. Cuidado, en este caso es una modificación, es el tautocrono, que trata de precisamente el tiempo que tarda este cochecín y este cochecín en alcanzar el punto más bajo de la trayectoria. No es una trayectoria circular. Pensad que si fuese circular, el problema que tenemos ahí sería el del péndulo, simple. Y en el péndulo simple nosotros sabemos que el periodo del péndulo simple depende de la amplitud de oscilación. Nosotros hacíamos la aproximación para pequeñas amplitudes, pero en general resolvimos el problema para cualquier amplitud. Y veíamos que el periodo, ¿qué pasaba con el periodo? Cuanto mayor era la amplitud, mayor era el periodo. Es decir, que si esto en algún momento fuese circular, ¿qué creéis que va a pasar? Los deja en las mismas condiciones desde el reposo. ¿Cuál va a llegar antes al punto más bajo? Repito, imaginaos que esta carreterita, esta guía, tiene forma circular. Los dejamos desde el reposo caer. ¿Cuál de los dos coches llega antes abajo? El verde. ¿Por qué os estoy diciendo lo del péndulo simple? Claro, la amplitud de oscilación de este es menor que la de este. Por lo tanto, el verde llega antes que el amarillo. Si fuese circular, si es de otra manera, depende. En este caso en particular, la curva es la curva correspondiente al braquistocrono. Y tiene la característica el braquistocrono que precisamente si dejo dos cuerpos desde dos posiciones diferentes, desde el reposo, el tiempo que tardan en llegar al punto más bajo es igual. Entonces tenemos que buscar cuál es la curva que cumple eso, el tiempo mínimo, el braquistocrono. Necesitamos evaluar entonces el tiempo t, para una de las trayectorias. Vamos a probar, también os lo quiero enseñar, hecho con el ordenador y con matemática por otra, porque está también, este es un problema que la gente intenta resolver con todos los lenguajes, es un problema tan clásico que intenta uno resolver en todos los lenguajes de ordenador. Se entrena unos, como además tiene solución explícita, se entrena uno. Bueno, pues aquí tenemos en particular con matemática, una de las personas que ha estado jugando con eso. Y nos pone como ejemplo seis trayectorias diferentes. No cualquiera, sino 6. El punto inicial es este y el punto final es este. Todas ellas entonces tienen que pasar las curvas por esos puntos. Yo en el momento en que haga clic en una estoy haciendo una apuesta. Estoy apostando que la bolita que vaya por esta trayectoria, por este alambre, va a llegar antes. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba de la recta. Entonces mi bola es la roja. No ha acertado. Esta. Ahí peor vista, Miguel. La peor. Bueno, entonces vamos a irnos hacia abajo. He escogido la parábola. Bueno, me he acercado un poco más, pero no he ganado. La de muy abajo, ya que parece que irse abajo, tampoco. Pero esta vez he picado el braquistocrono. Por cierto, una pregunta. Cada uno pasa en un instante diferente por el punto 2. ¿La velocidad con la que pasan cada una de esas bolitas por el punto 2 es entonces diferente? ¿Habéis visto cómo la intuición y la vista nos ha jugado una mala pasada? La velocidad con la que pasa todas las bolitas por este punto es la misma velocidad. Porque sin rozamiento, naturalmente, tenemos la conservación de la energía mecánica. Todos disponen de la misma energía potencial gravitatoria. Eso quiere decir
que se ha transformado toda esta energía potencial gravitatoria en energía cinética para todos por igual. Por lo tanto, la velocidad con la que pasan por ese punto es la misma. Unos antes y otros después, pero todos con la misma velocidad. ¿Habéis visto? Ahí era una pregunta a mala, vamos, para... La intuición a veces nos lleva a esas cosas. Vamos a intentar poner rápidamente cómo es y luego el próximo día lo resolvemos. T. Necesito fijarme en el tiempo que tarda en recorrer, otra vez parto la trayectoria en un trocito. Ese trocito tiene una distancia que recorrer diferencial de ese. El tiempo que tarda en recorrer diferencial de ese viene dado por la velocidad que tiene el módulo de la velocidad en ese punto. Yo sé que el módulo de la velocidad es la derivada de la distancia recorrida con el tiempo. Eso quiere decir que tarda un intervalo de tiempo dado por la distancia dividido por la velocidad. Claro, la velocidad la puedo hallar a partir de la conservación de la energía mecánica. Energía potencial gravitatoria que se transforma en energía cinética. Es decir, que un medio de mv al cuadrado tiene que ser mg. Vamos a poner los ejes y hacia abajo x. Y siguiendo la gravedad hacia abajo, para ser más... Es decir, que entonces pongo mg por i. Eso quiere decir que la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2g. Eso quiere decir que el tiempo que va a tardar en recorrer para una de las curvas desde 1 hasta 2 será la integral para cada curva de diferencial de s. ¿Cuál era diferencial de s? La raíz cuadrada de... Y ahora podemos elegir x en función de y en función de x, o x e y en función de un parámetro. Las tres posibilidades. Esta vez voy a escoger x en función de y. Es decir, que tendría ¿estamos de acuerdo? Tengo esa expresión y esta es mi función f. F en este caso depende de x, depende de x' y la variable independiente es y. Y la ecuación, ahora, claro, uno evalúa esto y tiene que hacer estacionario el tiempo. ¿Cuál va a ser la ecuación en este caso? En este caso, la derivada parcial de f con respecto a qué? Con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada total con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x'. ¿Por qué he escogido x en función de y y no y en función de x? Porque esto es igual a 0. Y ahora os pido simplemente que os fijéis un poco en hacer, es decir, que la ecuación, esto es constante, y la resolución de este problema, que es integrar, es de primer orden, lo que nos da es el braquistóforo, que es una curva que se llama una curva cicloide. Un cicloide es lo siguiente, es un problema que también les interesaba. Si tengo una rueda que si rueda sin deslizar sobre un suelo horizontal como este, la rueda se mueve, por ejemplo, pensad en el siguiente problema. El centro de la rueda se mueve a 15 metros por segundo. Y yo marco este punto en el borde de la rueda. Y rueda sin deslizar. Quiero que me encontréis lo mismo que los otros, que me encontréis cuál es la curva en función del tiempo, x de t e y de t, la curva que traza ese punto al moverse la rueda sin deslizar sobre ese suelo. El radio de la rueda vamos a poner unas ruedas de 20 pulgadas, de diámetro 20 pulgadas. Entonces lo que os pido es que halléis, esto es otra vez física, es además movimiento relativo entre lo que está pasando en la rueda, el giro, respecto al suelo. Encontrad, por favor, cuáles son la ecuación de la trayectoria en su forma paramétrica, de la curva que forma el punto en rojo al moverse sobre la rueda, con la rueda,
en una traslación y rotación. Y comprobad que la curva que obtenéis es el braquistocrono. Lo dibujáis. No me mandéis correos, os estoy simplemente diciendo, pensad a ver cómo lo dibujaríais y cómo lo haríais. ¿Vale? Lo único, si tenéis dudas, eso sí, vamos, pero que no es que me mandéis nada, no he abierto nada. Por ahí detrás. Vale, pues aquí lo dejamos.